Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a iniciar esta semana 3. El día de hoy vamos a seguir trabajando con funciones trigonométricas, principalmente gráficas de las funciones trigonométricas, y en particular el día de hoy vamos a trabajar sobre cómo graficar funciones digamos que están modificadas con respecto a las funciones trigonométricas originales, es decir, que son transformaciones de funciones, en particular de estas funciones trigonométricas, aunque las transformaciones en realidad pues se pueden aplicar a cualquier otra función, a cualquier otro tipo de funciones, pero en particular pues el día de hoy lo que nos interesa es trabajar sobre estas funciones que ya hemos visto antes. Estoy usando para esta sesión los libros que muestro en pantalla, principalmente el segundo para los conceptos de transformaciones de funciones. ¿Sí? ¿Alguien me quiere comentar algo? ¿No? Bueno, vamos a comenzar con el concepto de transformación de función. Las transformaciones de funciones son, digamos, modificaciones que se realizan a una función a partir de movimientos de traslación, por ejemplo. Puede ser traslación horizontal, traslación vertical, pueden ser reflexiones también, etc. Entonces, en general podríamos decir que estas son funciones nuevas que se generan a partir de otras ya conocidas, que son más básicas. Al aplicar estas transformaciones a la gráfica de una función, se pueden obtener también gráficas de funciones relacionadas, pues en general funciones más complejas, y que su gráfica resulta más simple a partir de que se considere como transformación de otras funciones. Si bien se podrían aplicar métodos, por ejemplo, para graficar, no sé, punto a punto, y hacer un bosquejo, es mucho más simple si esta nueva función se ve desde el punto de vista de una transformación de alguna función más básica, más simple, de la cual, por supuesto, se conoce la gráfica. Voy a comenzar con el primer conjunto de transformaciones, que corresponde a las traslaciones. Las traslaciones se pueden efectuar de forma horizontal, es decir, la gráfica de una función se puede trasladar horizontalmente, o se puede trasladar de forma vertical también, y aquí tenemos justamente esos dos casos. Vamos a suponer que el parámetro c es una cantidad positiva. Para obtener la gráfica de una función nueva, que es y igual a f de x más c, a partir de la gráfica de y igual a f de x, lo que se realiza es lo siguiente. Se desplaza la gráfica de la función original c unidades hacia arriba. Aquí tenemos que entender la diferencia de cómo se ve la forma analítica de la función cuando el desplazamiento es vertical y cuando el desplazamiento es horizontal. Observen que en este desplazamiento, que es hacia arriba, o sea, es vertical, toda la función tiene, es decir, es la misma función tal cual, pero a ella se le han sumado, así completa, se le han sumado c unidades. Es diferente a la forma que vamos a ver también aquí para la traslación, pero horizontal. Entonces es toda la función más una constante. Eso significa que desplazo a la función original c unidades hacia arriba. Por ejemplo, si la gráfica originalmente era, por ejemplo, la gráfica de y igual a x cuadrada, voy a hacer aquí un dibujo muy pequeño, a ver si alcanzan a verlo. Vamos a suponer que la función original es la parábola y igual a x cuadrada, que tiene vértice en el origen.
Si aplicamos una transformación de este tipo, si hacemos, por ejemplo, esta es f de x igual a x cuadrada, y si ahora queremos desplazarla, c unidades hacia arriba, por ejemplo, una unidad hacia arriba, x cuadrada más 1 es toda la función más una unidad. Entonces vamos a dibujar el vértice aquí en el punto 0,1 y la gráfica se desplazó una unidad, en este caso solo una unidad, hacia arriba. Si queremos hacer el desplazamiento hacia abajo, entonces lo que debemos de hacer es restar a toda la función c unidades. Recordemos que c es una cantidad negativa, positiva, entonces estamos aquí restando c unidades a toda la función, y el efecto que tiene es que la gráfica ahora se desplaza c unidades hacia abajo con respecto a la función original. Por eso es que es importante identificar pues cuál es la función original, porque a partir de ella se realiza el resto de las gráficas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ahora c vale 2, es decir, que se desplaza 2 unidades hacia abajo. La gráfica vendría así. ¿Y cómo sería la forma de la función, la forma analítica? Pues sería y igual a x cuadrada menos 1. Bueno, lo mismo va a ocurrir con las funciones trigonométricas. Este es solo un caso, pero lo mismo va a ocurrir con las funciones trigonométricas. Y va a ser muy sencillo graficar o hacer el bosquejo de la gráfica si identificamos qué transformaciones se han realizado a partir de la función básica. Por ejemplo, seno de x o coseno de x. Ahora, Sí. tengo una duda. Sí. ¿No estaría y es igual a x cuadrado menos 2? Porque Menos 2, supone sí. que Puse el 1, puse 1 aquí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Karen. Gracias, Karen. Sí, es menos 2. De nada. Vamos a usar ahora otro desplazamiento, pero en este caso es de manera horizontal. Entonces, aquí el cambio se va a efectuar dentro del argumento de toda la función, es decir, que x se va a cambiar por x menos c. Cuando el desplazamiento se efectúa hacia la derecha, el argumento de la función cambia como x menos el parámetro. Aquí pareciera como contrario, ¿no? Si es hacia la derecha, como que va en aumento, pero el cambio es de esta forma, x menos c. Por ejemplo, si hacemos una traslación de este tipo a x cuadrada, vamos a suponer, por ejemplo, que se desplaza 3 unidades, vamos a suponer que son 3 unidades hacia la derecha. Entonces la vamos a situar aquí en 3 y es la misma gráfica, pero ahora desplazada 3 unidades a la derecha. Entonces, ¿cómo sería la forma analítica de esta función? ¿Cómo se escribiría la forma analítica? Si hacemos el cambio de x por x, ahora ¿qué sería? X menos 3. Entonces, en lugar de x, se escribe x menos 3, en este caso es menos 3, es hacia la derecha, elevada al cuadrado. Entonces, cuando yo veo esta función, la percibo como un desplazamiento de x cuadrada 3 unidades a la derecha, y es mucho más fácil graficarla de esta manera a través de una transformación. Bueno, algo parecido ocurre para un desplazamiento horizontal hacia la izquierda, pero en este caso se realiza la sustitución, déjenme graficarla aquí abajo, se realiza la sustitución de x por x más c. Recordemos que c es el número de unidades que se requiere desplazar a la función. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a usar
vamos a usar también 1. Se puede desplazar cualquier número de unidades. Estoy colocando números enteros, pero no está restringido a números enteros. Vamos a suponer que acá está -1. Entonces la gráfica de esta función ya desplazada vendría más o menos así. ¿Y cómo sería la forma analítica de esta función? Y igual a... ¿Cómo sería? Tenemos que sustituir ahora x más c que vale 1, pero en este caso es hacia la izquierda. Entonces es x más 1 elevado al cuadrado. Se sustituye el argumento, donde está aquí x, se sustituye por x más 1. Entonces cuando sumo, desplazo a la izquierda. Cuando resto, desplazo a la derecha, pero en x. Observen cómo es diferente. X cuadrada, toda completita, más 1. Y aquí es x más 1 al cuadrado. O sea, vean la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde pues ya podemos producir funciones más complejas a partir de estas traslaciones. ¿Alguna pregunta? Vamos ahora a trabajar estos conceptos para realizar las gráficas de estas tres funciones que pues ya no son las formas básicas seno-coseno, sino que tienen modificaciones, es decir, estas modificaciones pues son las traslaciones que ya vemos, aquí podemos ir viendo de qué tipo de traslación se trata. Entonces, el objetivo es que logremos hacer el bosquejo de una función trigonométrica con estos desplazamientos a partir de una básica. Primero, identificar qué tipo de traslación es cada una de las que tenemos aquí. Es decir, ¿es una traslación horizontal o es una traslación vertical? Y después de decir si es horizontal o vertical, debemos de identificar si es horizontal, si es izquierda o derecha, y si es vertical, es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿quién me quisiera decir qué tipo de traslación es la primera, horizontal o vertical? Es horizontal. Es horizontal, muy bien. La segunda, ¿es horizontal o vertical? Igual horizontal. También horizontal, muy bien. Y la tercera, ¿es horizontal o vertical? Vertical. Es vertical, muy bien. Ahora, ya que sabemos que la primera es horizontal, ahora la pregunta, ¿es horizontal a la izquierda o es un corrimiento hacia la izquierda o es hacia la derecha? Sería hacia la izquierda. Sería hacia la izquierda, muy bien. ¿Cuántas unidades se movió hacia la izquierda con respecto a la función? Pi unidades, Pi. muy bien. Ajá, muy bien, pi unidades. Para la segunda, ¿es un corrimiento hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Izquierda o derecha? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Muy bien, hacia la derecha. ¿Cuántas unidades se movió? Pi menos pi cuartos. Pi cuartos, exactamente. Ese es el valor de unidades que se movió hacia la derecha. Ahora, esta que me dijeron que es vertical, ¿cuántas unidades se movió de manera vertical? ¿Se movió hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba se movió, muy bien. ¿Cuántas unidades? Una unidad. Perfecto. Entonces vamos a trabajar cada una de estas. Ya identificamos que esto es un gran avance. ¿Qué tipo de transformación es cada una? Ahora vamos a efectuar la gráfica de cada una de ellas. Vamos a empezar con la función coseno de x más pi. Voy a primero hacer el bosquejo. Aquí está la plantilla. Cada una de estas divisiones es pi cuartos, por si no se alcanza a ver muy bien en la pantalla. Cada una de estas es pi cuartos. Primero voy a colocar en rojo la función f de x igual a coseno de x. Cuando hayan más funciones, más transformaciones, siempre es importante ir graficándolas todas para que a partir de la anterior se efectúe la siguiente transformación.
Entonces, por ejemplo, f de x igual a coseno de x. Vamos a recordar la gráfica. Recordamos que es una gráfica simétrica con respecto al eje Y. Recordamos también que en múltiplos de pi medios por un factor impar, la función vale 0. Y bueno, ahí vamos también identificando justamente aquí estos puntos. Aquí están 3 pi medios. Aquí vale 1. Y del otro lado pues tenemos una gráfica semejante, es decir, la otra parte que recordamos es simétrica. Esa es la función base, f de x igual a coseno de x. Ahora vamos a dibujar en color azul la gráfica de f de x igual a coseno, f1 de x, coseno de x más pi. Ustedes ya dijeron que esta gráfica con respecto a la original está corrida pi unidades hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, este punto que está en 0,1, ahora va a venir pi unidades, desfasada pi unidades, es decir, de 0 se va a desfasar hasta menos pi, o sea, se va a desfasar pi unidades. Este punto que antes estaba en 0,1, ahora va a estar en menos pi, 1. Esta sería la parte superior. Y bueno, todos los puntos, déjenme borrar este que no necesito, esto solo fue de referencia. Entonces todos los puntos se van a correr pi unidades. Por ejemplo, este que estaba en pi, este punto pi, menos 1, ahora va a venir hasta 0, 0, 0, menos 1. Entonces se desplaza pi unidades, viene hasta acá. Y bueno, así es como vamos a ir construyendo la gráfica. Por ejemplo, en donde vale 0, vale en pi medios, aquí valía 0. Si la recorremos pi unidades, este que antes era pi medios va a venir hasta menos pi. Entonces, por ahí ya tenemos los demás puntos. Entonces, esta se va a recorrer pi unidades. Vamos a ver qué otro punto por aquí. Aquí está el otro punto. Por ejemplo, este que está en 2pi, 2pi,1 va a venir hasta este pi. Se recorre pi unidades hacia la izquierda y va a venir en 1. Ya me puedo guiar con los demás puntos. Bueno, mi pulso en la tableta no es muy bueno. Ahí está muy chueco, pero bueno, ustedes lo hacen mejor en el lápiz. No es tan fácil a veces dibujar en la tableta, pero intentamos. Entonces, esta gráfica es conveniente observarla justamente con respecto al desplazamiento. ¿Okay? Y así podemos ir generando las demás. Okay, vamos con el segundo caso, en donde la función seno de x se desplaza pi cuartos hacia la derecha. Vamos a graficar primero, también como lo hicimos antes, vamos a graficar f de x igual a seno de x. Entonces seno de x, pues recordemos que comienza aquí, bueno, pasa por el punto 0,0. Sabemos que en pi medios vale 1, en pi cuartos 1 sobre raíz de 2. En 2pi vale 0. Y para el otro lado pues es semejante. Aquí en menos pi cuartos es menos 1 sobre raíz de 2. Después en pi medios vale menos 1. Y aquí vuelve a subir y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a realizar el desplazamiento de pi cuartos unidades, que de hecho es la escala que tenemos aquí. Es muy conveniente para hacer esa traslación. Yo les voy a sugerir que dependiendo de cuál sea el número de unidades que
quieran desplazar a la gráfica, usen esa escala. Es muy conveniente cuando usan escalas dependiendo de las unidades que quieren desplazar. Por ejemplo, si yo quiero desplazar pi tercios, entonces lo que conviene es colocar una escala que sea justamente múltiplos de pi tercios, para que de esa manera tengan una sea mucho más cómodo, ¿no?, identificar los puntos. Vamos a graficar ahora la función que es f2 de color azul. La vamos a graficar. Entonces, pi cuartos, vamos a desplazar cada uno de estos puntos pi cuartos hacia la derecha. Por ejemplo, este punto que originalmente estaba en 0,0, ahora va a venir en pi cuartos, 0. Este punto que antes estaba en pi cuartos, 1 sobre raíz de 2, va a venir hasta pi medios, va a venir acá. Este ahora se desplaza pi cuartos, va a venir acá. Y lo mismo va a ocurrir pues con el resto de los puntos, ¿ok? Entonces este se desplazó pi cuartos y así para el resto. Algunas funciones van a tener más de una transformación. Ahorita las funciones que vamos a trabajar pues son funciones que tienen una transformación, pero después vamos a practicar funciones ya que son más complejas, en donde se van a observar distintas transformaciones en una misma función. Entonces ahí las vamos a ir llevando de una en una hasta llegar a la última para formar la función original, ¿no?, la que nos están preguntando. Déjenme borrar algunos puntos aquí que no son parte de la gráfica. Muy bien, ¿alguna pregunta en esta gráfica? Vamos a pasar a la última función de este bloque, que es la función f3. Aquí dijimos que para la función f3, con respecto a la función coseno de x, hay un corrimiento vertical de una unidad hacia arriba. Entonces vamos a representar primero a la función coseno de x. La vamos a hacer igual que antes en color rojo. Entonces coseno de x, recordemos, ahora las unidades, esta es una escala distinta, ahora van de pi medios en pi medios, aquí ya no en pi cuartos. Entonces aquí vamos. Bueno, entonces esta es la función base, f de x igual a coseno de x. Ahora vamos a hacer un corrimiento vertical, o sea, toda esta función la vamos a llevar una unidad hacia arriba. Voy a colocar unas líneas que me van a servir de apoyo para la gráfica, como si estos fuesen, digamos, mis dos límites. Antes venía de -1 hasta 1, ahora la gráfica se va a correr, va a comenzar aquí en 0, va a avanzar hasta 2. O sea, este punto que antes era 1 va a avanzar hasta 2. Ese va a ser el límite superior, digamos, o el valor superior. Y la gráfica va a tener el centro, digamos, de la parte vertical aquí, en esta línea, en y igual a 1. Entonces voy a apoyarme en estas dos, en estas tres líneas para que grafiquemos ahora la nueva función f de x igual a coseno de x más 1. Entonces vamos a recorrerla, la vamos a llevar completita hasta la parte superior. Entonces viene aquí,
como si este fuera el origen. Baja. Y ahora del otro lado. Y de la misma forma. Entonces está desplazada una unidad hacia arriba con respecto a la función original. Y vean aquí el intervalo de 0 a 2. Si nos pidieran, por ejemplo, encontrar la imagen de esta nueva función en color azul, pues tenemos que modificarlo. Ahora la imagen va desde 0 hasta 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en este ejercicio? No, profesora. No, muy bien. Vamos a continuar con el siguiente conjunto de transformaciones que tienen que ver con estiramientos y reflexiones. Vamos a suponer en este caso que el parámetro C ahora es una cantidad mayor a 1. Vamos a suponerla de esta manera porque para el caso de las transformaciones que veremos ahora será importante saber no solo el signo, sino cómo es con respecto al número 1 este parámetro, ¿no? Si es mayor, si es menor, etc. Entonces, en ese caso vamos a suponer que C es mayor a 1. Esta función nueva, y igual a C por f de x, que se obtiene a partir de f de x, tiene la siguiente característica. Es un estiramiento de manera vertical en el factor C. Es decir, por ejemplo, la gráfica que estábamos considerando anteriormente, vamos a suponer que es y igual a x cuadrada, igual que lo hicimos antes, se va a ver modificada justamente con ese parámetro, como si la estiráramos para duplicar su valor de manera vertical. Por ejemplo, voy a dibujar aquí y igual a x cuadrada, es un bosquejo nada más, y igual a x cuadrada. En este caso, pues, por ejemplo, aquí podemos localizar el punto 1,1 que pertenece a la gráfica. Para el estiramiento vamos a suponer que ahora la función y es 2 veces x cuadrada. Entonces el factor c ahora multiplica toda la función x cuadrada, la multiplica. Eso significa que se va a duplicar el valor de la función y que el efecto en la gráfica es un estiramiento. Imagínense que estiramos esta gráfica de manera vertical y pues eso se va a ver más o menos así. Entonces el punto que antes teníamos en 1,2 ahora va a ir a 1,1, ahora va a ir a 1,2. O sea, el valor de y se duplicó. Y eso le da el efecto a la gráfica de un estiramiento en forma vertical. Si ahora usamos una fracción, la fracción 1 sobre c, para multiplicar a toda la función f de x, el efecto será una especie de compresión con respecto a la forma original. Entonces antes, tenemos esta función y igual a x cuadrada, pero vamos a suponer que, por ejemplo, la nueva función es 1/2 de x cuadrada. Entonces ahora es y igual a 1/2 de x cuadrada. Entonces el efecto será una compresión. Es como si apachurráramos así la gráfica. Y entonces se va a ver, en vez de
de estar así alargada, pues se va a ver más como achatada, más horizontal. Ajá. También será una parábola, pero ya no se volvió más ancha esa parábola, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí antes teníamos el punto 1,1, ahora vamos a tener al punto 1,1 medio. Ajá. Entonces, el punto que antes estaba aquí a la altura de una unidad, ahora va a venir a la mitad, a un medio. ¿Qué tan agudo va a ser este efecto de compresión o de estiramiento? Pues eso va a depender del factor C. Si el factor C es, por ejemplo, vamos a suponer 10, esta gráfica va a ser mucho más angosta, porque aquí vamos a tener al punto 1,10, o sea, va a venir hasta acá. Entonces se va a ver mucho más intenso el efecto del estiramiento o de la compresión. Bueno, el siguiente efecto también produce una compresión, pero de manera horizontal, aunque algunos son semejantes, pero no siempre esta compresión se parece, por ejemplo, a un estiramiento con el mismo factor. Esta nueva función f de c por x es una compresión de y igual a f de x de forma horizontal por un factor c. Entonces, ese efecto es muy parecido al estiramiento, nada más que, les decía, no siempre tiene el mismo peso. Si c vale 2, por ejemplo, aquí, y yo le pongo 2 aquí, no van a ser equivalentes. Ajá. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí la gráfica. Vamos a ponerle también el factor 2, a ver si me alcanza por aquí a ponerlo. Le vamos a poner 2 unidades. Vamos a formar una función para el ejemplo que sea con el factor 2, por ejemplo. Vamos a usar el factor 2 para compararlo con esta que teníamos arriba. Ahora el argumento de la función se va a cambiar por 2x, entonces ahora será 2x pero elevado al cuadrado. Es decir, en realidad esta función es 4x cuadrada. Entonces vean que esta compresión en particular, para esta función se puede ver también como un estiramiento, pero la compresión de forma horizontal, que es de 2 unidades, es equivalente a estirar verticalmente 4 unidades. Entonces se va a ver todavía más aguda la curva, aquí se va a ver todavía más vertical que la que teníamos arriba, porque esta es equivalente al estiramiento de 4 veces la función de manera vertical. Entonces, a veces se pueden hacer corresponder estas dos transformaciones, pero no con el mismo factor, ya lo vimos en este caso. Entonces, esto equivale a una compresión de x a la mitad, digamos, ¿no? O sea, lo que antes teníamos en x ahora viene hacia la mitad, ¿ok? Muy bien. Bueno, el siguiente es también un efecto de estiramiento, pero en este caso con respecto a la horizontal. Ajá. Entonces, cuando se cambia el factor, bueno, el argumento de la función por x sobre c, el efecto es un estiramiento de forma horizontal. Entonces, el estiramiento de forma horizontal es como una compresión vertical. O sea, si yo estiro la gráfica de forma horizontal, es como si se hiciera una compresión vertical, ¿no? Pero no será en el mismo factor. Vamos a escribir aquí un ejemplo. Vamos a suponer que ahora
y es igual a x sobre 3, por ejemplo. Entonces, todo el argumento de la función se va a modificar como x sobre 3. Entonces, esto es x sobre 3 al cuadrado, que equivale a x cuadrada sobre 9. Entonces, x cuadrada sobre 9 se puede ver también como una compresión, porque es 1/9. De hecho, esto es 1/9 de x cuadrada. Esta transformación se puede ver como una compresión con el factor de 1 sobre c, es decir, 1 sobre 9. Entonces, este estiramiento corresponde también a la compresión, pero ahora pues el factor es 1/9, entonces eso hace que la gráfica pues se alargue, se achate más todavía con respecto a la original. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos 1,1/9, o sea, muy bajito por aquí, ¿no? 1,1/9. ¿Okay? Bueno, las siguientes son transformaciones ya distintas. Estas tienen que ver con reflejos. Se puede reflejar la gráfica de una función con respecto al eje X o se puede reflejar con respecto al eje Y. Para el reflejo con respecto al eje X es que se multiplica la función completa por -1. Entonces, si por ejemplo aquí está la función, perdón, déjenme corregir ahí, este es Y y este es X. Vamos a hacerlo con f de x igual a x cuadrada. Entonces esta es y igual a x cuadrada. Si multiplico toda la función por -1, no sé por qué lo hice al revés. Si multiplico toda la función por -1, es decir, genero y igual a menos x cuadrada, el efecto es que todo lo que está en la parte positiva se va a ir hacia la parte negativa, es decir, el reflejo se efectúa con respecto al eje X. Entonces la función viene así. Estaba haciendo el reflejo al revés. Entonces la parábola se va a reflejar con respecto al eje X. ¿De acuerdo? Entonces, si el valor es, por ejemplo, en este caso todos los valores son positivos, se van a enviar hacia los valores negativos. Otro caso podría ser y igual a x cúbica. Vamos a hacerlo con y igual a x cúbica. La gráfica de y igual a x cúbica, que es una función impar. Aquí está. Vamos a revisar el bosquejo. Es más o menos así. ¿Okay? Esa es y igual a x cúbica. Si multiplicamos a toda la función por -1 y hacemos y igual a menos x cúbica, entonces todo lo que esté en la parte positiva se va a enviar hacia la parte negativa. Entonces va a venir más o menos así. Y todo lo que está en la parte negativa va a ir hacia la parte positiva. Este es y igual a menos x cúbica. Entonces el valor de y cambia de signo. Si es positivo se vuelve negativo. Si es negativo se vuelve positivo. Y el reflejo se efectúa con respecto a la línea horizontal. ¿De acuerdo? Y para el caso de cambiar el argumento x por menos x, entonces el espejo es con respecto a la horizontal. No sé por qué. Para la función y igual a x cuadrada no se ve el cambio, porque la función y igual a x cuadrada es simétrica con respecto al eje y. Entonces si yo la volteo, o sea, si yo volteo esta parte, la reflejo al otro lado, y de manera semejante, el lado izquierdo lo reflejo al lado derecho, no se ve el cambio porque la función es par.
que de hecho es una de las características de las funciones pares, que son simétricas con respecto al eje y, como lo es la función coseno de x. Pero si hacemos el cambio de la función y igual a x cúbica, pues ahí sí se nota que de hecho va a quedar igual que aquí, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Entonces este es y igual a x cúbica, y igual a x cúbica. Si hacemos el cambio del argumento por menos x, si hacemos y igual a menos x y lo elevo al cubo, el efecto es que la parte izquierda se va, es decir, la parte izquierda se va a ir hacia la derecha, se va a reflejar todo con respecto al eje y. Entonces vengo aquí y lo que está del lado izquierdo se verá hacia la derecha. Entonces de derecha a izquierda, de izquierda hacia la derecha. Para esta función en particular se obtiene la misma gráfica que arriba, porque es una función impar. Entonces el signo va a quedar también fuera de la función y se obtiene la misma. Pero para otras funciones ya no necesariamente. Por ejemplo, vamos a seguir trabajando esta función. Ahora sí ya corregí el error que tenía. Entonces, si por ejemplo obtenemos y igual a menos x, ¿cuál sería el efecto en la gráfica si ahora hacemos y igual a f de menos x? Está en este caso en un reflejo con respecto al eje y. Entonces todo lo que esté del lado izquierdo va a pasar hacia el lado derecho. Ajá. Y al revés. Entonces vamos a ver si aquí puedo hacer el reflejo. Entonces esta función la voy a graficar. Me va a quedar en esta primera parte. Entonces el lado izquierdo paso hacia el lado derecho y de esta manera también. Entonces voy a tratar de así. Entonces la función en color aquí queda un poquito más alta. A ver si logro corregir. Viene por acá. Más o menos así. Esta gráfica azul es el reflejo de la función con respecto al eje y. ¿Y cómo sería la transformación ahora de y igual a menos f de x? ¿Cómo graficaría esa función? ¿Cuál sería el efecto en la gráfica con respecto a la roja, que es la original? ¿Quedaría igual? Quedaría igual. Bueno, sí se tiene que modificar porque el efecto, que es como el que tenemos aquí, es un reflejo con respecto al eje x, es decir, lo que está en la parte superior de x, va a venir ahora hacia la parte inferior. Entonces este eje x hace el papel del espejo, ¿okay? Entonces voy a tratar de graficar esta parte que está en la parte superior, en la positiva de y, ahora quedaría en la parte negativa. Entonces va a venir más o menos así. Más o menos así. Y después la parte que está, bueno, aquí hay una parte positiva, va a ir así. Y así, más o menos, ¿ok? Entonces ahora vean que la simetría es con respecto al eje horizontal, al eje y. Con respecto al eje y, ¿ok?
Entonces vean esta parte en color rojo y esta parte en color verde, así. A la mitad, aquí si vale 0, pues ahí también tiene que valer 0 para el reflejo. Y después intercambian, ¿ok? Siempre van a ir opuestas con respecto al eje X. Y aquí van a ir opuestas, digamos, pero con respecto al eje vertical. ¿De acuerdo? Bueno, si tienen alguna pregunta ahí, me detengo. Sí, Miss, ¿podría regresar un poquito a la diapositiva anterior, por favor? Ajá, esta. No, a la otra. Esta. Esta. Sí, muchas gracias. Sí. Y está, gracias. Sí, de nada. Muy bien, pues vamos a hacer las transformaciones de estas funciones que nos muestran aquí. Primero vamos a partir de una función básica, que es la función seno de x. Y para seno de x le voy a usar el color verde. Entonces voy a usar el color verde para seno de x. Vamos a graficarla. Voy a intentar no mover mucho. Ok, entonces aquí vamos de pi medios en pi medios, pero ustedes pueden hacer otra escala si gustan. Entonces es 0,0. Este viene aquí. Ahí está. Ahora, bueno, esa es la forma básica. Ahora vamos a hacer y igual a 2 veces seno de x. Y vamos a usar el color rojo. ¿Cuál es el efecto en la gráfica de la nueva función? Y igual a 2 seno de x. ¿Qué tipo de transformaciones? ¿Es un alargamiento? Ajá, muy bien. Es un alargamiento en un factor de dos Vertical. unidades, ¿verdad? Ajá, vertical, exactamente. Entonces, ahora la gráfica va a venir hasta 2 unidades aquí. Se va a estirar en un factor de 2 con respecto a la original. Una duda, ¿los puntos que quedan en 0, esos no cambian? Ajá, esos no cambian exactamente. Esos van a quedar ahí fijos, al menos en este tipo de transformaciones. Ya que el factor, si seno, por ejemplo, seno de pi vale 0, el factor 2 no lo modifica. Gracias. Sí, nada. En traslaciones, por ejemplo, pues ahí sí se van a modificar. Entonces, esta es la segunda función. Y hay una tercera función, que es 1/2 de seno de x. Si observamos en estas dos funciones solamente se ha modificado el factor, pero el argumento no tiene ningún cambio, entonces ahí no vamos a... bueno, eso significa que no hay traslaciones, ¿no? Solamente son los estiramientos, en este caso es una compresión, y la función ahora ya no va a subir hasta una unidad, sino solamente hasta 1/2. Entonces aquí está 1/2. Esta función
va a venir hasta acá, 1/2, baja, baja a 1/2, sube y vuelve a bajar. Y así. Entonces, a partir de la función básica vamos a ir generando funciones más complejas. Aquí solo tiene, cada una de ellas tiene una única transformación, pero vamos a ver luego más transformaciones involucradas. Vamos con el siguiente. Bueno, aquí vamos a graficar otra más, no solamente la de 3 coseno, pero vamos a comenzar con la función coseno en color verde. También la voy a graficar. Ok, entonces coseno de 0 es 1. Está en divisiones de pi medios. Ahí está, coseno de x. Ahora, para 3 coseno de x, ¿qué tendríamos que hacer? Es igual un alargamiento vertical. Ajá, un alargamiento vertical, muy bien. En 3 unidades, ¿verdad? Entonces ahora viene hasta 3. Y como decía su compañero, los puntos que están en 0, ahí se van a quedar. Muy bien. Vamos a hacer aquí mismo la gráfica de otra función. Esta función será y igual a menos coseno de x por ahora. Y vamos a colocarla en color azul. Okay. Entonces y igual a menos coseno de x. ¿Qué efecto tiene este menos en la gráfica de la función? Un reflejo. Ajá. ¿Con respecto a qué eje? Al X. Al X, exactamente. Entonces, la parte que es positiva va a ir ahora hacia la parte negativa y viceversa. Entonces ahora va a venir así, se va a reflejar con respecto a X. La parte positiva va a ir hacia la parte negativa y viceversa. Y así. Muy bien. Muy bien. La siguiente clase vamos a seguir haciendo transformaciones, pero vamos a avanzar en transformaciones, digamos, más elaboradas. Son transformaciones que ya, digamos, no es solamente una en una función, sino que hay más de una. Y sobre todo para el caso de las funciones trigonométricas, lo que interesa mucho es conocer otros conceptos que están muy relacionados, que son los de el ángulo de desfasamiento, bueno, la amplitud, que aquí ya, aunque no la hemos mencionado, ya está involucrada. Ajá. Y el periodo, ¿ok? Eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Y les voy a tratar de enviarles una plantilla para que, si quieren hacer la gráfica previamente, me refiero a la gráfica con la escala, y aquí ya nada más hacemos los trazos. Siempre que hagamos una gráfica de una función trigonométrica, vamos a tratar de trabajar una escala que sea conveniente. Si yo veo desde el inicio que tengo una gráfica en donde el dominio pues va a ir de -3 a 3, pues grafico en ese intervalo. Ajá. O sea, hago mi escala desde ese intervalo. Y también algunos parámetros que vamos a ver la próxima clase, que tienen que ver con, por ejemplo, el periodo y todo esto, nos van a dar pauta para determinar una escala conveniente. Van a ver que es muy muy fácil hacer la gráfica cuando tenemos una escala adecuada. A veces
las gráficas se dificultan si, por ejemplo, yo aquí tengo una escala de pi medios en pi medios y mi gráfica involucra por ejemplo, un periodo de pi sextos o pi tercios, entonces va a ser más difícil que yo grafique si tengo una escala diferente, ¿de acuerdo? Entonces es como adecuar nuestras escalas a la gráfica y no al revés.